Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alfredo Covarrubias, yo soy médico cirujano, tengo la especialidad en anestesiología, la alta especialidad en medicina del dolor y estoy posgraduado en medicina paliativa e intervencionismo en medicina del dolor y paliativa. Soy licenciado en nutrición aplicada e instructor físico de grupos. Eh, Asimismo, soy fundador y director del Centro Algia para Educación en Salud, próximo presidente del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Tlaxcala, asesor del Grupo de Trabajo para Países en Vías de Desarrollo de la International Association for the Study of Pain y del Comité de Comités de dicha asociación. Soy además expresidente y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, médico especialista adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y ex tesorero y exsecretario de la Federación Latinoamericana de Capítulos de la IASP. Entre los conflictos de intereses van a ver mi nombre asociado a algunas prácticas deportivas como Zumba Fitness, Strong Nation y Spinning. Sin embargo, no represento esas marcas ni recibo algún honorario. También he dado conferencias para diferentes marcas comerciales de la industria farmacéutica, sin embargo no represento los intereses de ninguno de ellos. Aquí el objetivo que quiero que tengamos todos claro es identificar algunas consideraciones acerca de la nutrición en el enfermo con dolor con la finalidad de proporcionar una mejor atención en salud. Vamos a hablar sobre algunas consideraciones acerca de la nutrición. Y lo primero que quiero que tengas en mente es que la cosmovisión, el contexto cultural de lo aprendido en el seno familiar, la religión, la cultura, el área geográfica, en fin, son algunos elementos que inciden en la forma en la que comemos. Nacemos, ya hay comida. Nos casamos, ya hay comida. ¿Quieres cerrar un negocio? Hay una comida de negocios. ¿Te fue bien en algún negocio, en la escuela? Vamos a comer para celebrar. ¿Quieres enamorar a alguien? Invítalo a comer, invítalo a cenar. ¿Quieres lograr un convenio? Haz una comida. Nos molimos, hay café y galletas. Entonces, como puedes darte cuenta, la alimentación forma parte muy importante del constructo social y de la cosmovisión en la que habitan los seres humanos. Hay religiones donde se prohíbe comer cierto grupo de alimentos, por ejemplo el cerdo. Hay culturas que prefieren los cereales, como el arroz en el caso de la cultura asiática, a algunas carnes, como la carne de vaca, que incluso es extremadamente costosa. Eso es muy importante tomarlo en consideración porque desde tiempos inmemoriales los humanos se han preocupado mucho por su alimentación. De hecho, se propuso en la antigüedad que somos lo que comemos. Ahora bien, ¿por qué comemos? Pues es para cubrir tres esferas que son importantes. La primera esfera es obtener los nutrientes necesarios y así poder desarrollar nuestras funciones vitales, que es la esfera biológica. La esfera hedónica es que comer es un placer, o sea, el deseo de comer, el hambre como síntoma de la necesidad de ingerir alimentos, el hambre como ganancia, el hambre como método para obtener placer. Y finalmente el contexto social, para estar saludables, para convivir, por creencias, en fin. De tal forma que tenemos que diferenciar entre dos conceptos que son importantes. Un primer concepto es qué es la alimentación y otro segundo concepto es qué es la nutrición. La alimentación es un acto voluntario y la nutrición es un acto involuntario. La alimentación se refiere a la elección de lo que voy a comer, cómo lo voy a preparar y cómo lo voy a comer. La nutrición es el impacto que van a tener los macronutrientes, los micronutrientes en el organismo.
La alimentación se relaciona con el ambiente, con el estilo de vida, con los hábitos alimentarios, mientras que la nutrición es un constructo enteramente farmacológico y se somete a la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de cada uno de los nutrientes que son ingeridos. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra dieta, sabemos que esta palabra proviene del latín y este del griego y significa régimen de vida. Se define como aquel régimen que se manda a observar a los enfermos o a los convalecientes en el comer y beber. Por extensión se asocia a la comida y la bebida. Otra acepción es el conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Estos elementos son los que hacen que cuando alguien le dice vamos a revisar tu dieta a una persona o vamos a dejarte una dieta, lo primero que piensa es que es algo negativo, porque se asocia al proceso de enfermedad, se asocia a la restricción de lo que nos gusta y nos hace felices y se asocia a un estilo de vida diferente. Sin embargo, dieta es todo aquello que te metes a la boca con la finalidad de alimentarte. O sea, decidiste, elegiste el alimento, cómo prepararlo y cómo comértelo. Eso es la dieta. Ahora, existen unas reglas importantes respecto a lo que es una dieta correcta. Y una dieta correcta debe ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. O sea, completa, que cubra, que contenga todos los grupos nutricionales, todos los macronutrientes y micronutrientes. Equilibrada es que la porción de cada estos, la proporción de cada estos sea equilibrada, o sea, mantenga un equilibrio justo, que no nos haga daño, que sea inocua, que sea suficiente, o sea, que cubra nuestras necesidades energéticas, variada, que tenga los diferentes grupos alimenticios y adecuada para nuestro grupo poblacional. ¿Cuáles son entonces los elementos nutricionales que inciden en el proceso de salud o enfermedad? Existen diferentes procesos que tenemos que tener en cuenta. El primero es los macronutrientes que consumimos. Sabemos que dietas altas en carbohidratos, o sea, dietas hipercalóricas, van a condicionar una resistencia a la insulina y consecuentemente diabetes mellitus. Van a condicionar la presencia de obesidad porque son mayores las ganancias que las pérdidas. Una dieta con alteración en micronutrientes, por ejemplo, déficit de vitamina B, va a condicionar una neuropatía asociada a déficit de vitamina B. Pero también hay elementos como la microbiota. Sabemos que la disbiosis se asocia a diferentes procesos de enfermedades, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la depresión, la gota, la enfermedad articular degenerativa y la artritis reumatoide. Pero hay otros elementos también que tenemos que tomar en consideración, específicamente la nutrigenómica y la nutrigenética, o sea, la forma en que los genes van a incidir en nuestra preferencia de selección de alimentos o bien la forma en la que los nutrientes van a cambiar nuestros genes. Esos son conceptos muy interesantes y que se están hablando recientemente cada una de las ciencias ómicas. En esas imágenes quiero poner en tu consideración dos elementos importantes. Si yo comparo 1822 contra el 2005, me doy cuenta que el consumo de calorías en libras año persona se ha incrementado en forma tremendamente considerable. Desde 0.5 libras año persona en el 1820 hasta cerca de 125 libras año persona en el año 2000. Esto te pone de manifiesto que el animal humano está consumiendo más azúcares refinados que lo que consumía hace prácticamente 100 años. Ahora bien, si nosotros comparamos el consumo de calorías durante el siglo XX, desde 1909 al 2005, nos damos cuenta que prácticamente se ha duplicado el consumo de calorías por las poblaciones humanas.
Eso quiere decir que los humanos consumen más azúcares saturados, pero también consumen dietas con una densidad calórica importante. Entonces, ¿por qué los humanos están consumiendo dietas con una densidad calórica importante? Pues simple y sencillamente porque las dietas ricas en azúcares refinados o ricas en grasas saturadas se van a comportar a nivel del núcleo accumbens y los centros relacionados con la adicción como sustancias adictivas. En esta imagen vemos el cerebro de una persona consumidora de cocaína, de una persona obesa y de una persona enorme peso sin adicciones de ninguna naturaleza. Y observamos cómo a nivel de esta imagen, el consumidor de cocaína y el consumidor y la persona con obesidad pintan los centros de satisfacción exactamente en forma similar. Lo que traduce que la obesidad es la manifestación clínica de la adicción a las dietas altamente calóricas y ricas en grasas saturadas y carbohidratos. De tal forma que tenemos que tener claro que hay enfermedades que se producen por la nutrición que llevas. O sea, enfermedades por déficit, por exceso y también hay trastornos de la alimentación. Anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, en fin. Y que la alimentación va a incidir en la presentación de enfermedades relacionadas a excesos o déficits, como las dislipidemias, la diabetes mellitus, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Ahora, esto es muy importante porque los alimentos también pueden causar enfermedades por trastornos metabólicos hereditarios, pero además también por las interacciones que existen entre los medicamentos que toma la persona y los alimentos que consume. Nunca hay que olvidar la presencia de alergias e intolerancias alimentarias y los riesgos potenciales al consumir alimentos que están potencialmente contaminados. De tal forma que ya bien lo decía el maestro Salvador Subirán, retomando los antiguos griegos, que sea el alimento tu medicina y tu medicina tu alimento. Quiere decir que la comida es muy poderosa y tiene un impacto muy grande sobre los genes, las hormonas, la inmunidad, la biología celular, por todos los mecanismos que están relacionados con el eje encéfalo, inmunidad, intestino. Y se ha demostrado en modelos experimentales que la comida occidentalizada se asocia con una mayor frecuencia a síndrome metabólico y estatosis hepática. Asimismo, condicionan alteraciones del sistema inmune que promueven la presentación de asma en adultos y en niños. Cuando hablamos de la nutrigenómica y la nutrigenética, es muy interesante pensar que la nutrigenómica es cómo los macronutrientes y micronutrientes van a incidir sobre los genes y pueden producir enfermedades. Por otro lado, la nutrigenética es cómo se van a activar ciertos genes que van a hacer que los seres humanos tengan preferencias por algunos alimentos, y esto va a estar modulado por los sistemas o circuitos relacionados con la adicción. Ambos sistemas se encuentran en una interacción continua. Para hablar de la nutrigenómica, tenemos que pensar entonces que existe un punto muy importante entre el nutrimento y la activación de diversos genes a través de la transcripción, transducción, generación de proteínas, en fin. Por otro lado, la nutrigenómica nos indica cómo se van a activar ciertos genes que van a estar relacionados con ciertas vías y pueden producir o no enfermedades. Ahora, otro factor, como yo les comentaba, es la microbiota. La microbiota es
una gran cantidad de microorganismos que habita dentro de nosotros y sobre nosotros, en la piel, intestino, tejido, el tracto respiratorio, el tracto urogenital, los conductos auditivos, fosas nasales, en fin. Todos estos microorganismos, si nosotros los vemos, van a superar su información genética en cerca de 5.000 especies. Y esto es muy importante porque por cada célula humana hay 10 microorganismos. Cuando tenemos entonces una disbiosis, o sea, este efecto simbiótico que existe entre nuestra microbiota y nosotros mismos, esa disbiosis se va a manifestar como una neuroinflamación, neurodegeneración mediada por la microglia, que además va a producir sustancias proinflamatorias pronociceptivas tras la ingesta de carnes rojas, alimentos con alto contenido de azúcares saturados, de grasas saturadas y aditivos y antibióticos. Por otro lado, el consumo de prebióticos, probióticos, leguminosas, granos y comida fermentada puede tener un efecto a nivel también de lo que es la glía, pero del lado de los astrocitos, sobre la neuroprotección y la neurogénesis mediante la producción de sustancias y hormonas de protección y antioxidantes. Es importante, como les comentaba hace rato, pensar que la microbiota se desarrolla con eventualidades clínicas como la obesidad, la hipertensión, enfermedad vascular, diabetes, síndrome metabólico, así como cáncer, enfermedad intestinal inflamatoria, gota, depresión y artritis. Se ha identificado claramente un papel importante en la microbiota y enfermedades como la enfermedad articular degenerativa. Pero de igual forma, como fármacos van a afectar a la microbiota y promover la generación de enfermedad articular degenerativa y cambios que son dolorosos. Ahora bien, en este modelo de disbiosis, identificando a una persona sana y una persona con artritis reumatoide, identificamos que la Prevotella copri y las cadenas cortas de ácidos grasos y bacterias segmentadas filiformes van a tener un papel importante en la generación de elementos degenerativos, neuroinflamatorios, pronociceptivos, que se van a manifestar finalmente como crecimiento del panus, alteraciones en la osteoclastogénesis, una neuroangiogénesis a nivel de la sinovia y el desarrollo de la artritis reumatoide. Esto promovido por alteraciones a nivel de la microbiota gingival. Ahora, ¿la alimentación puede controlar el dolor? Es muy importante entonces identificar cuál es el papel analgésico de la nutrición. Sabemos que un índice de masa corporal dentro de los parámetros establecidos 18 a 25 va a tener un impacto positivo en la biomecánica del esqueleto axial, en la biomecánica del individuo, pero además tiene un impacto positivo en la expresión génica relacionada con la resistencia a la insulina, la diabetes y la promoción de síndrome metabólico y dislipidemias. Sabemos que los carbohidratos en excesos favorecen la presencia de neuropatías periféricas por alteración en la vía de los polioles, que el incremento en los lípidos se relaciona con obesidad y estados inflamatorios crónicos y que, por ejemplo, a nivel de los micronutrientes, la alteración de vitaminas como la vitamina B se asocia a neuropatías, específicamente en personas que tienen diabetes mellitus, que consumen fármacos que afectan la absorción de vitamina B, o bien aquellos pacientes que padecen alcoholismo, donde la vitamina B también se encuentra alterada en su absorción. Sabemos que el omega 3 tiene un efecto claramente antiinflamatorio y que el omega 6 tiene un efecto claramente proinflamatorio, de tal forma que las dietas mediterráneas, la dieta DASH, están recomendadas por su alto contenido en omega 3 como dietas antiinflamatorias. Asimismo, aquellas dietas que tienen cantidades altas de ácido gamma linolénico por su efecto antiinflamatorio.
De igual forma, la presencia de saponificables de la soya del aguacate, el consumo de cerezas y el consumo de capsaicina van a tener un efecto analgésico en algunos patrones de dolor articular y dolor musculoesquelético. Si nosotros identificamos a diferentes cosas que nosotros consumimos, por ejemplo, en formas de test, el eucalipto, por ejemplo, tiene un efecto antibiótico sobre los patógenos de la vía aérea, pero también tiene efecto miorrelajante en el tejido muscular liso de la tráquea y un efecto antiinflamatorio en modelos de inflamación bronquial crónica, reduciendo la secreción bronquial. Y bueno, pues un efecto antiinflamatorio. Ahora bien, su consumo excesivo puede condicionar fiebre y cefaleas. Eso quiere decir que todo lo que tomamos, aunque sean test, puede tener efectos adversos. En el caso de la manzanilla hay casos muy interesantes. Uno que reporta hemorragias múltiples en una mujer de 78 años en tratamiento con warfarina y consumo de grandes concentraciones de manzanilla. También se ha utilizado en algunos modelos murinos para disminuir el síndrome de abstinencia condicionado por la administración crónica de opioides de tipo morfina y disminuye la actividad motora en ratas, posiblemente por una interacción de la apigenina sobre los receptores de la placa neuromuscular. En el caso de árnica, bloquea la actividad de la histamina, por lo cual pudiera tener cierto efecto anti-inflamatorio. Ahora, su administración en gel por 6 semanas en una población de personas con osteoartritis de rodilla mejoró el dolor, la inflamación y la funcionalidad. Y al parecer no tiene efectos sobre la coagulación y parece ser que esta planta tiene polisacáridos que inducen la actividad de los macrófagos. Cuando vemos nosotros entonces el efecto de los saponificables de la soya y del aguacate, nos damos cuenta que tienen un papel importante sobre la lipoxigenasa y sobre la ciclooxigenasa a nivel de lo que es el ácido eicosampentatoénico. Y eso es muy importante porque disminuye las poblaciones de leucotrienos y algunos prostaglandinas. Ahora, en ese sentido, sabemos que su efecto antiinflamatorio es de corta reducción, pero también inhibe algunos mediadores de lo que es la cariorexis, la destrucción celular, mediada por la carragenina. Ahora bien, la sacarosa en población pediátrica se ha estudiado muchísimo cómo la glucosa puede tener un efecto antiinflamatorio y analgésico en población neonatal. Sin embargo, no es algo que está recomendado y el efecto posiblemente esté mediado por una modulación del sistema opioide endógeno. Con relación a las cerezas, el consumo de antocianinas presentes en las cerezas y en otras plantas de color rojáceo como la uva tinta, vamos a identificar que tiene una actividad antiinflamatoria similar a la aspirina. Pues este es el grupo Algia. Como pueden darse cuenta, muchos profesionales, no están todos, pero son muchos profesionales, cerca de media centena de personas de diferentes áreas de la salud enfocadas a la educación desde el 2010. Yo les agradezco muchísimo en cada una de mis vidas, mi vida como orador internacional, como nutriólogo, como instructor físico de grupos y como médicos. Pues muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas.